Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Coro 500 Historias. Te invitamos a suscribirte y a mantenerte fiel a nuestros contenidos que con mucho cariño hemos realizado para ustedes. Tú, venezolano que vives acá y quieres conocer un poco más de esta antigua ciudad de Coro, migrante, tú que te fuiste y desde allá no pierdes la conexión con tu amada Venezuela. Y tú que vives en el extranjero y eres de otro país, siempre queriendo curiosear sobre el origen, historia y cultura de otras naciones. Para todos ustedes, Coro 500 Historia. Hoy tendremos un podcast sobre la fundación y la historia de nuestra ciudad de Coro, con la participación de la etnia caquetía y su máximo representante, cacique Manaure. A su vez, la participación del conquistador Juan de Ampíes, como enclaves de la reciente creación de la provincia de Venezuela. Para esto hemos invitado a nuestro historiador y docente Luis Dovale, quien estará respondiendo preguntas al también docente y catedrático Giovanni Gotopo. Los dejo con nuestros invitados maravillosos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al programa Coro y su historia, un programa en el cual abordamos la historia desde un punto de vista diferente, bajo otra perspectiva, conociendo un poco más acerca de esos temas, acerca de esas situaciones que poco se cuentan, pero de las que hay mucho que decir. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos va a abrir un panorama más amplio acerca de la historia del Estado Falcón, acerca de la historia de Coro, y nos va a decir un poco acerca de esas situaciones que normalmente creemos que conocemos, pero que realmente tienen un trasfondo que nosotros debemos dilucidar para conocer un poco más de Coro y su historia. Y para hablar de estos temas justamente nos encontramos con el historiador Luis Dovale. Él se graduó como licenciado en Historia, mención Historia de Venezuela, en la Universidad de los Andes. Allí mismo hizo también la carrera de licenciado en Educación, mención Historia, y posteriormente hizo 2 maestrías. Una en la Universidad Central de Venezuela, en Historia Económica de Venezuela, y la otra la hizo en la Universidad Lisandro Alvarado, pero ya más dedicado a lo que era la historia de Venezuela, específicamente la historia de Venezuela y América. Y justamente con el profesor Luis Dovale vamos a abordar estos temas. Queremos saber, en el caso de, o si por lo menos manejar la premisa, de en el caso de lo que fue la conquista de Venezuela y la fundación de Santana de Coro, si justamente hubo una afiliación pacífica, como se ha dicho, lo que se ha dicho siempre, lo que cuenta la historia, lo que relata la historia, porque como decíamos anteriormente, siempre la historia la relatan los vencedores. ¿Realmente fue pacífico ese encuentro? ¿No hubo violencia o había unos intereses económicos y políticos establecidos que fueron los que llevaron a la conquista de América, a la llegada de los españoles y posteriormente ese encuentro entre Manaure y Juan de Ampíes? ¿Qué pasó allí? ¿Qué se dilucida que pudo haber ocurrido? ¿Qué dicen los archivos de India? Esa fue una confrontación de 2 mentalidades diferentes. Una, la que viene de Europa, que trae una mentalidad de conquista, de apoderamiento, y otros, bueno, que vienen recibiendo con otra concepción de la vida, con otros conceptos, con otro imaginario, que chocan contra los que vienen. Por ejemplo, en la región de Falcón, cuando llega por primera vez el europeo, se contabilizaban, dijeron después los cronistas, más de 7,000 nativos que estaban dispersos en todo lo que es el actual territorio. Y ya unos siglos posteriores, hay censos, 1795, finales del siglo XVIII, apenas en algunos lugares se contaban 700 lugareños, pues, de población originaria. Población originaria, lo que quiere decir que durante esos siglos hubo toda una racia, pues un proceso de exterminio. De eso realmente se salvan
el grupo de aborígenes caquetíos, porque como ellos no confrontaron directamente con los europeos, sino que llegaron a acuerdos, y llegaron a acuerdos no porque fueron sumisos, sino que llegan a algunos acuerdos con los europeos por la sencilla razón de que era una población numerosa, una población bien organizada, que tenía contactos no solamente en la propia costa y la región falconiana, toda la región falconiana, sino que también tenía vínculos con los que estaban en las Antillas y en otros lugares. Por eso cuando usted mira los cedularios, los reales cedularios, que eran las disposiciones del reino con relación a lo que debían hacer sus adelantados aquí con las poblaciones que estaban asentadas, entonces usted encuentra que hay disposiciones muy claras que dicen no molestar a los aborígenes caquetíos, no someterlos a encomienda, no repartirlos, respetarles la posesión de sus tierras. O sea que estamos hablando de que había un proceso que previamente se planificó como si se tratase de una invasión, porque habían situaciones muy específicas que se iban a abordar cuando llegasen los colonizadores aquí a América. Claro. Y en el caso de Falcón también. Y con lo que usted está contando, significa también que hubo una especie de negociación entre el cacique Manaure, el Diabo Manaure, y Juan de Ampieja o los grupos que vinieron con él. Claro, porque para los invasores españoles no era conveniente una confrontación con una población tan numerosa. Entonces, a quienes ellos tratan de someter es aquellos grupos que están más hacia la parte sur, hacia la serranía, que era formado por otras etnias, por ejemplo, los llamados Girajara, Jajagua, Chipa, Chiparicote, que sí les resistieron. Entonces, usted ve las disposiciones escritas, como decían que aquellos había que hacerles la guerra, exterminarlos porque no eran amigos de los españoles, someterlos mediante la esclavitud y venderlos a las Antillas como esclavos para que sirviera eso de escarmiento a los demás que se opusieran al proceso que ellos traían. Estamos hablando entonces de un proceso sangriento, lo cual nos lleva a preguntarnos qué hubiese ocurrido si los españoles no hubiesen llegado a nuestro continente y qué hubiese pasado con los grupos indígenas amerindios si no hubiese habido ese proceso de interrupción de su propio desarrollo y evolución. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a responder esta pregunta. Tener buena salud depende de cada uno de nosotros. Una buena alimentación, cuidar la salud mental, evitar factores de riesgo, dormir lo suficiente y disfrutar de momentos agradables con otros nos hace felices. Sin embargo, muchos problemas de salud surgen de la contaminación y de la idea de que los desechos en cualquier lugar se pueden tirar. Cuando cuidamos nuestro ambiente y los espacios donde desarrollamos la vida, contribuimos a una salud de calidad y aumentamos la esperanza de vida para las nuevas generaciones. Por eso, sé consciente y responsable del mundo que te rodea. Evita contaminar. Coloca siempre la basura en su debido lugar. Y estamos de vuelta con su programa Coro y su historia. Hoy con nosotros el profesor Luis Doval, historiador, quien gentilmente aceptó la invitación de la producción de este programa para responder a nuestras preguntas y aclararnos ciertos puntos. Hoy conversando acerca del tema de lo que fue el proceso de colonización y fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro. Habíamos dejado en el aire una pregunta en la cual estábamos consultando acerca de lo que era el desarrollo de los pueblos amerindios. Vemos el caso de los aztecas en México, en América del Norte, y vemos el caso de los incas en el sur de América, pueblos que alcanzaron una gran evolución en cuanto a su desarrollo arquitectónico, pero también en cuanto a su organización social y cultural. El caso de los indígenas venezolanos podría haber sido otro, pero sin embargo, él mismo lo decía en el segmento anterior, hubo una gran organización social por parte de los indígenas caquetíos. La pregunta es, ¿se interrumpió un proceso de evolución de estos indígenas? ¿Pudo haber sido diferente la historia si los colonizadores españoles no hubiesen llegado o si no hubiese habido el proceso de colonización y conquista por parte de los europeos en la América? ¿O simple y llanamente, como usted mismo nos mencionó en el corte, eso inevitablemente iba a ocurrir? Naturalmente que iba a haber un encuentro,
porque esa expansión de Europa hacia América fue el comienzo del mercantilismo, que es una primera etapa del capitalismo. Tarde o temprano el capitalismo se iba a expandir en busca de lo que dijimos al comienzo, en busca de territorio, en busca de fuerza de trabajo, en busca de recursos, en busca de dominio global, que es lo que vivimos hoy. Y nos íbamos a encontrar. Lo único es que la evolución de las culturas amerindias o indocoreanas, vamos a decirles así, hubiesen tenido una evolución también mayor, ¿no? Y el encuentro hubiese sido igualmente doloroso por la forma en que se comporta el sistema que después se conformó como el sistema del gran capital mundial. Las Naciones Unidas han impuesto siempre como el concepto de patrimonio cultural todo lo que se considera que de alguna forma es parte del legado histórico que tienen algunas poblaciones. En el caso de Santana de Coro, justamente se le dio el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993 por lo que es el área o la poligonal patrimonial o parte de lo que es la zona monumental de Coro con el desarrollo de la técnica del barro. En este caso, las construcciones que se hicieron posteriormente a la llegada de los españoles. ¿Por qué eso ha ocurrido con esto y no ha ocurrido también con las tradiciones amerindias que había en Venezuela o con los restos o los vestigios que quedó de esa misma tradición en nuestro país y en el caso específico de Santana de Coro? ¿Qué pudo estar pasando allí? Toda comunidad humana genera cultura, ¿no? Como dice Hercovia, el hombre y sus obras. Pero precisamente lo que se busca es borrar. Cuando ellos llegan por primera vez a territorio coreano, ¿qué es lo que imponen? Imponen un evangelio que no es propio del nativo, ¿verdad? Hay que quitarles sus imaginarios, Su identidad cultural, sus formas de alimentación, su comida. Es decir, para que llegue un momento, como decía un poeta mexicano, que de tanto parecerse a los otros, terminen sin parecerse a sí mismos, ¿eh? Eso era lo que ocurrió y ocurre en todo proceso donde no solamente se domina mediante la fuerza, la tecnología, ¿no? Sino también fundamentalmente mediante el ideario cultural. Una última pregunta y ya para cerrar. Quiero consultarle acerca de lo que tiene que ver con el romanticismo de la historia en Venezuela. Usted mismo me contó hace rato acerca de algunas premisas o hechos históricos, por decirlo de alguna forma, que se encuentran en los archivos de India, específicamente un proceso judicial que llevó adelante Juan de Ampie junto con su esposa cuando ésta lo acusó de haber sido tratado de envenenarla por un caso de adulterio, justamente porque la amante de él era una indígena. Entonces lo interesante de todo este asunto es que no se ha visto quizá muchos de estos personajes históricos en su justa dimensión y esa misma romantización de esos personajes ha llevado que se les venere o no se les vea en la dimensión humana que ellos realmente tienen como tal. ¿Cree usted que ese proceso de alguna forma también ha influenciado la visión que se tiene en la actualidad de los grupos dominantes? Bueno, la historia es una ciencia, una forma de conocimiento que sirve para ejercer dominio también. Entonces, el que ejerce dominio la cuenta o la escribe desde su perspectiva. Nosotros, desde nuestra perspectiva historiográfica, hemos revisado documentos donde Juan de Ampie, como te refería en el segmento anterior, solicitaba, ¿no?, al rey de España autorización para exterminar poblaciones, para exterminar con esos términos, poblaciones que no eran a su juicio amigos de los españoles, cuando en realidad lo que estaban era defendiéndose de los atropellos del que venía llegando, ¿sí? Y para esclavizarlos. Imagínate tú, una gente que vivió en libertad por siglos, pues. Entonces llega alguien porque no se someten, entonces terminamos ¿qué? Haciéndole veneración a personajes que más bien deben servir de un ejemplo a las generaciones presentes de lo que no se debe hacer. Los que aparecen como los grandes hacedores de ellos no fueron los que lo hicieron, ¿no? Eso fue el producto del conocimiento de los artesanos de la época, de los esclavos de la época, de los indígenas de la época, que no aparecen por ninguna parte, ¿sí? Porque es la historia contada desde el positivismo, desde el individualismo, ¿verdad? Que lo que vale es el personaje, el individuo, el que atropella, el que tiene el poder, y los que son atropellados y los que no tienen el poder están excluidos de esos textos y de esas escrituras.
Definitivamente finalizamos el programa con la premisa inicial: la historia la cuentan los vencedores. Damos las gracias al profesor Luis Dovale, quien gentilmente nos estaba acompañando el día de hoy, y también agradecemos a ustedes por estar pendientes de su programa Coro y su historia. Hoy lo hemos tenido a él, pero tendremos también otras personas que vendrán a visitarnos y podrán conocer un poco más la historia, pero de una perspectiva diferente a la que antes se ha abordado. Gracias por estar con nosotros.